Gilberto Camargo, caminante. Tiene otras facetas, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo conoce como caminante, ¿cierto, Gilberto? O como arquitecto. ¿Usted es más famoso como arquitecto o como caminante? Si quiere, coja el micrófono. Sí, arquitecto hospitalario y caminante. O arquitecto hospitalario. Bueno. Gilberto le caminaba derechito a su papá. Yo creo que ahí empezó su afición por caminar. No se le torcía a su papá, ¿no? Derechito. Caminaba a hacer mandados. Caminaba, su primer camino largo fue que a Bogotá, ¿no? A Bogotá, pero en bus. En bus, sí. Y supongo que gratis, ¿no? Supongo que gratis, No, ¿no? pues patrocinado, ¿no? Patrocinado. Después, Gilberto, allá en Bogotá, caminaba el barrio. Era como de pocos amigos. Uno no hace muchos amigos en Bogotá cuando es de otro lugar, ¿cierto? Yo vivo en Bogotá, en eso nos parecemos o tenemos esa coincidencia. Yo tengo coincidencias con todos los personajes que he invitado hasta el momento. Pero cuando usted me contó su periplo por Bogotá, yo recordaba esos tiempos, esas soledades. ¿Para dónde carajos cojo? Para Monserrate. En ese entonces había que caminar, ¿cierto? Y ahí usted empezó también a hacerlo, digamos, a fortalecer ni siquiera usted sabía que iba a hacer lo que iba a hacer. Pero ahí tal vez hubo como experiencias que definieron el camino que finalmente tomó. Gilberto Camargo se encontró un momento en donde le enseñaron cómo era caminar, porque caminar no es tan fácil, ¿no? O sea, no es solo echar a andar, ¿no? Caminar tiene una filosofía, tiene un derrotero, tiene unas consecuencias y tiene unas implicaciones físicas, ¿no? De equipamiento, etcétera. Y le enseñaron cómo era que era. Y él se vino aquí a enseñarnos cómo era que era, sin realmente saber cómo era que era. Es decir, que él aprendió a caminar, no sé, mirando a otros caminar y empezó a enseñar a caminar sin saber del todo caminar. Ya vamos a ir descubriendo esas paradojas del lenguaje. Y finalmente Gilberto termina siendo un arquitecto que termina diseñando. Los arquitectos también diseñan caminos, ¿sí o no? Además de edificaciones y ambientes. Terminó diseñando o haciendo una arquitectura no para ser habitada, sino para ser disfrutada a través de los imaginarios de la historia. ¿Está bien esa presentación, Gilberto? Sí, sí, está bien. ¿Cuánto me pones ahí como que? Está bien cimentada. Fue improvisada, ¿no? Es improvisada, no pude estructurarla porque he estado con cierta molestia en estos días que no me he dejado conectarme con mi interior, ¿no? Con ese interior creativo. En fin, que tenemos a un personaje que es muy interesante. Como todo personaje, lo primero que le voy a preguntar es cuál es la prehistoria suya, ¿no? O sea, los Camargos son muy santanderianos, ¿cierto? Son muy santanderianos. Camargo Amorocho. Camargo Amorocho, son muy santanderianos los Camargos. Es un apellido bastante que se puede conectar con el territorio, ¿no? Pero esos Camargos de ustedes, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de dónde? ¿De Capitanejo, de Málaga? Por mi papá, de García Rovira, abuelos que se desplazan al Cañón del Chicamocha, Cépita, allí nace mi padre, y mi madre viene por Río Negro, que es provincia de Soto, con ancestros por el lado de Zapatoca, Guadalupe. Uno habla la historia de Guadalupe y habla que los hermanos Amorocho fueron uno de los pioneros o fundadores de ese asentamiento, ¿no? Y a partir de ahí comienza, ¿no? Y por cuestiones de mi papá, que era un móvil, porque se dedicó desde niño, lo primero que aprendió después de vender leche aquí en este sector del barrio Alfonso López y Campo Hermoso, lo primero que aprendió, porque era la moda, era a manejar. Y tan pronto empezó a manejar,
pues se volvió ya, como se dice, un hombre que tenía en su mente mucho dinamismo y aprendió a manejar y fue subordinado, fue empleado, después pues con sus ahorritos compró medio carro, medio taxi y después con el tiempo compró taxi completo y ahí fue cuando se encontró con mi mamá, ¿no? Y cuando vendía leche, ¿qué la vendía? ¿En bicicleta No, o a a pie pie? porque mi papá, mis abuelos vinieron de San Andrés, no sé si desplazados, periodo más o menos año 30, 40, y se asientan aquí en una zona rural de la parte del descenso de Quinta Estrella hacia Chimitá. Ajá. Y ahí mi abuela le regala a mi papá una vaca y le dice, esa vaca es como para que usted le aplique la tecnología o la metodología betuliana o zapatoqueña. Y mi papá, como era muy metido, muy metódico, todos los días sabía que la vaca producía 12 litros y sin querer queriendo, pues dijo, pues la única manera de yo no acumularme con esta leche, pues voy a hacer una especie en las tardes de mercadeo aquí por el sector de Campo Hermoso, La Cárcel, Alfonso López, Piñitas, y voy a buscar clientela. Y ya desde el día anterior ya sabía la ruta. Pero eso eran que como finquitas o Sí, eran finquitas, parcelitas, pero en la parte barrios no de la habían. cárcel para abajo era rural y Ok. de la cárcel para arriba ya empezaron a aparecer los primeros asentamientos alrededor del San Juan de Dios y alrededor del Parque Romero, que era el sector de la salud en esa época. Y mi papá comienza a hacer esos recorridos y sagradamente ahí fue vendiendo de a botella y más o menos tenía 12 a 15 clientes diarios. Y con eso pues iba, y como era estilo muy metódico, pues entonces allí iba teniendo un acumulado, ¿no? ¿Cómo le llamaba papá? Nicolás, ¿Y su mamá? Susana. Don Nicolás y doña Susana. Listo. Entonces ahí su papá se dedica cuánto tiempo a vender leche Yo creo que o sale de ahí rápido. yo creo que él tan pronto tiene la mayoría de edad, que en esa época era los 21 años, Ujú. él ya se da cuenta que tiene sus ahorros, tiene su financiación para pagar para pagar un curso, de pagar unas horas, De a manejar. pesar de que en esa época no había tanto curso ni tanta, la escuela Víctor No, prácticamente apareció años después. sí. Pero mi papá por intuición y observando a muchos amigos, aprendió y así como dicen acá, muy machaco, fue cogiéndole el tiro hasta que empezó a manejar esos carros Ford, Chrysler, Plymouth que habían en esa época y empezó hasta que se empleó de taxista, ¿no? Entonces se compró medio taxi Se primero. compró, con el sueldo que le pagaban por la movilidad diaria, se pagó medio taxi y fue andando y como era, como le digo yo, muy metódico, así acumuló para poder conseguir El otro medio el taxi. total 100% del vehículo. Bueno, ¿y de ahí qué se pone a hacer? Él después con el tiempo, ¿Ya había nacido usted, no? no, yo creo que no. Fue ya yo nací en la época cuando él ya pasa al siguiente escalón en el nivel de transporte, cuando él ya pasa a tener un 600 o un F8. Opa, pasar de un taxi a un Sí. 600, eso. Entonces, ¿Ah? y el 600 también comenzó como empleado, luego compró la mitad y luego buscó un socio y luego le compró al socio la parte. Y en eso pues estaba Reinaldo Rueda y todos los duros de esa época, 1948, 1950, y es cuando Reinaldo Rueda, como buen líder que había entre el gremio, los convence de que había que crear algo que nos fortaleciera para evitar tanta piratería y tanta cosa. Entonces es cuando él fue uno de los pioneros de Copetrán, ¿no? De Copetrán, De que era una Copetrán. cooperativa, ¿no? Era una cooperativa. Entonces ahí nace la cooperativa y a partir de ahí comienza el desarrollo de, pues todos mejoraron, ¿no? Todos mejoraron porque ya todos vieron el sentido de lo que es la importancia de la unión y el agrupamiento. Ujú. Y a partir de ahí comenzó ya la cooperativa estaba ya más cotizada, ¿no? Y después mi papá decía que las cosas que más le maravilló era que como había una rectitud por parte y una honestidad por parte de todos los socios en saber cumplir, en el famoso, el pensar coherente con el hablar y coherente con el hacer, y la cooperativa empezó a tener muy buena credibilidad. Y él dice que de un momento a otro preguntaron
por allá desde Bogotá o desde Cali, que se necesitaba con urgencia transportar gasolina de Buenaventura a Cali. Y en Cali ya sabían que había una cooperativa muy bien armada, de gente muy seria y gente muy honesta, y decidieron todos los que tenían camiones quitarle la carrocería y ponerles el famoso tanque y arrancar para Cali. Y mi papá duró allá como unos 4 o 5 años trabajando Buenaventura, Cali, y en una de esas venidas, como que si yo nací en julio, de pronto fue una especie de acto del Día de los Muertos, fue un acto de noviembre, más o menos. Yo una vez le pregunté, papá, yo fui un polvo bien deseado, y él me decía, yo creo que sí, porque usted nació bien constituido, y no fue en época de luna llena, sino fue como en menguante, ¿no? Es cuando hay que sembrar, ¿no? Mira. Bueno, entonces, ¿cómo era esa niñez de Gilberto en medio de ese contexto? ¿Era rebelde, era aplicado, era juicioso? ¿Cuántos hermanos? 7. 7 2 hermanos. mujeres, 5 hombres. ¿Quién gobernaba la casa? Pues aparentemente era mi papá, ¿no? Pero mi mamá era la que realmente gobernaba. Sí, como dicen, la que le echaba el granito de maíz. Papá era el proveedor, y cuando llegaba el señor de la casa, ¿qué Sí, pasaba? era toda había que cumplir con todo un protocolo, ¿Cómo era el ritual? ¿no? Porque yo me acuerdo del ritual de mi casa, ¿cómo era el Había suyo? que pagar el radio, había que pagar el tocadiscos, guarden esos LPs, apaguen ese caneco, decía mi mamá, y por favor llegó su papá, prepárenle la limonada, tráiganle las chancletas, ¿quién le va a quitar las medias? Y llegaba mi papá todo, pues como se dice, pues venía de trabajar y todo ese cuento, y entonces había que recibirlo así. Entonces la casa se volvía en silencio, y mi papá pues ya listo. Yo me acuerdo que las anécdotas con mi papá era que la limonada, mi papá le encantaba que yo me comiera el saldito que quedaba con azúcar. Entonces yo le decía a mi mamá, échale un poquito más de agua, y yo me tomaba el azúcar. Pues yo era el mayor de los hombres, de pronto hubo una especie de no sé cómo se dice, un mayorazgo, y hubo también como una especie de que fue el primer hijo varón, y de pronto hubo como una especie de entusiasmo por ese hijo varón, ¿no? De pronto también fui así como me querían, así también fui uno de los que también era castigado, y los demás hermanos pues miraban, ¿no? Era el consentido, pero también Sí. era el que más le exigían. Sí. Bueno, ¿la primaria dónde? La primaria la hicimos por aquí cerca, en un colegio cerca al Salesiano. Yo me acuerdo que mi papá, como nosotros vivíamos en el centro, mi papá pues trataba de buscar de que quedáramos, ¿no? Y yo me acuerdo, yo no sé si era muy inteligente yo en esa época, pero yo no quería entrar al colegio. Yo estaba como muy pegado a la casa, ¿no? Estaba como muy pegado al seno materno, y no quería, duraba, me metían obligado al colegio, eran esos colegios de casas antiguas, con patio en el centro, los salones alrededor, y yo era llore y llore en la puerta porque yo quería irme para mi casa. Me acuerdo que mi hermana estudiaba cerquita en la parte de mujeres, y como para que yo me fuera adaptando, después me dijeron, pues la única fórmula era que se vaya y se siente con su hermana, y allá en el pupitre, pero a mí yo no le encontraba razón de ser a ese tipo de educación, porque no sé, yo ahora veo a mi nieto lo llevan, lo meten en un jardín, le enseñan a andar por mallas, lo meten por bosques, el parcial que tuvo que día en febrero fue darle unas témperas, y toda una cosa. En esa época nosotros no teníamos ese tipo de formación, y de pronto pues yo era muy rebelde a no querer aceptar. Ya con el tiempo ya me fui cediendo, y de pronto mi papá me dio mis famosos psicólogos, ¿no? Que era bien en una puntilla en la casa, ¿no? De pronto eso ayudó un poco a ir mejorando, ir cambiando ¿Y bachillerato dónde? El bachillerato desde que mi papá tuvo la suerte de que por el transporte conoció a muchas personas, y entre esos a don Carlos Gómez Albarracín. Mi papá era muy amigo de Carlos Gómez Albarracín. Hasta que una vez se lo encontró y le dijo… Ese nombre me suena, el Auditorio Carlos Gómez Albarracín de la UNAP.
correcto. ¿Quién era Carlos Gómez Albarracín? Él en esa época, cuando mi papá lo conocía, era un educador muy famoso y cuando mi papá le dijo, mis chinos ya están entrando de bachillerato, era Carlos, para que no me le pongan tantas trabas como en la Salle, como en el tecnológico, que es la raíz cuadrada, que es calcular un poco de cosas. No hay manera de que me lo reciban. Llévelo para allá, que allá con mucho gusto lo recibimos y sin ningún problema. Yo entré al Instituto Caldas y después mis hermanos y quedamos todos enganchados, hasta con mi hermana menor también quedó metida porque el colegio era mixto y quedamos vinculados directamente al Instituto Caldas, dada esa amistad que tenía don Carlos Gómez. De pronto él tenía mucha amistad con Reinaldo Rueda, con los transportadores, era un periodo liberal, todos eran como muy de esa línea. Y de pronto eso facilitó muchas cosas y yo terminé metido allá en la sede del… Pero ese era un colegio de… Sí. Pues yo cuando entré me llamó la atención que era un colegio como un reciclaje, porque la mayoría eran repitentes de La Salle, repitentes del Virrey, repitentes del Tecnológico, repitentes del Santander. Dije yo, pero… Para reforzar el aprendizaje ellos… Sí, y el resto pues eran hijos de trabajadores de Urbanas. Allá me encontré yo a Armando Pereira, me encontré a Gonzalo López, luego me encontré también a los patrones, a los Puyana, a Gustavo Puyana, a Fito Rueda Puyana, y entonces dije yo, pero aquí hay una mezcla como de todo un poco, ¿no? Dice, claro. Hay patrones, hay hijos de obreros, de Urbanas, yo me acuerdo que los hijos de Urbanas casi todos eran becados, porque muchas veces una de las exigencias para facilitar la entrada al colegio era que los chinos tenían que poner las pilas en el nivel académico, ¿no? Ahí su papá ya tenía la bomba de la 14 con 21, ¿era? Sí, él ya en ese momento ya se había metido en eso y ya había ampliado un poco su servicio de ir dejando un poco los camiones e ir metiéndose más en el servicio urbano. Alcanzó a tener con Transcolombia un tipo de unos 2, 3 buses y eso ayudó muchísimo a que ya no estuviera sufriendo que dónde está el camión, que dónde se accidentó. Una vez tuvo la suerte de que aquí bajando de La Esperanza hacia San Alberto, lo llamaron para decirle que sus 2 camiones se habían estrellado. Los dos, uno bajando y el otro subiendo, en una curva se estrellaron los 2 camiones y simplemente llamaron al dueño. Y le dijeron, ¿y quién es el dueño de su camión? El señor que va bajando. Pues don Nicolás Camargo. ¿Y quién es el dueño del señor? Don Nicolás Camargo. Le tocó a mi papá que ir a lidiar y decir que oríllenlos, que estos 2 camiones son míos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de la bomba esa porque ahí mi papá tanqueaba una Studebaker modelo 60 y algo, me acuerdo que era el camioncito que tenía mi papá. Ahí, siempre tanqueaba ahí, porque sí. Yo siempre lo acompañaba a sus vueltas a mi papá. Nosotros vivíamos ahí donde hoy queda el restaurante Señora Bucaramanga. Ahí no existía ese restaurante. Bueno, y entonces su papá entonces monta esa bomba, ¿no? O sea, montó la bomba porque él tenía un mercado que era, sí, que tenía su que era la propia cooperativa. La misma cooperativa, los mismos clientes de Copetran, después Copetran Buses, Copetran Carga, entonces él ofrecía todo el servicio. Entonces, y de lo que me llamaba la atención y que eso de pronto usted ya lo había contado, no sé si era porque mi papá era muy metódico, él siempre, el administrador de la bomba era un señor de muletas. No, muletas. Sí, y el que le cobraba era un señor cojo. ¿Y eso? No sé si era fácil cogerlo, ¿no? En caso de que… de que intentaran volarse. Pero me llamaba la atención eso, que eran 2 señores discapacitados, sí. y papá todos los días, yo recuerdo que él venía por acá al barrio Bolarquía, al Parque Turbay, siempre a recogerle el almuerzo, porque el señor nunca iba a almorzar a la casa, mi papá le llevaba el almuerzo, y en la noche mi papá lo llevaba a la casa, al Parque Turbay, con las muletas y todo. Y entonces era todo un ritual que me llamaba mucho la atención. Yo nunca le pregunté a mi papá, ¿usted por qué usa discapacitados para su empresa? Dijo, no, de pronto no sé, en esa época no existía la ley de darle oportunidad, pero él ya la estaba aplicando, ¿no? Pero usted no ha empezado a caminar todavía. ¿Cuál es la primera experiencia caminera? ¿El colegio? El colegio, yo me acuerdo que el profesor Ricardo García, que fue uno de los primeros licenciados que tuvo Colombia en formación de educación física, don Carlos Gómez Albarracín, aprovechando su gran panorama que tenía con don Armando Puyana y todo eso, ven que el hombre como que estaba, no sé si era que estaba desempleado, yo no sé qué, o estaba pasando por Colombia o por Santander, y le dice, profesor, ¿por qué no se vincula al instituto? Y él se vinculó al instituto prácticamente desde el año en que cayó el avión en Pan de Azúcar. El Instituto Caldas ya existía ahí.
Ya el Instituto Caldas había saltado matones de andar de varias sedes, y ahí llega el profesor Ricardo García, y a mí me tocó los primeros años, primero, segundo bachillerato con el profe García, y el profe García, como venía con una formación de Puerto Rico, donde él hablaba mucho del cross, él hablaba mucho de la importancia de la fundamentación del atleta a través de hacer meternos con la naturaleza. Él vio los cerros de Pan de Azúcar, vio la carretera del Jardín, vio todo eso, lo que llaman hoy bosques orientales, y dijo, esto me parece perfecto para poner a fundamentar a estos muchachos, y creó la famosa Vuelta a la Loma. Y yo me acuerdo que la Vuelta a la Loma la partió en dos: la vuelta por donde cayó el avión, que era la más cortica, donde está el monumento del campus de la UNAP, y subir por esa y salir a la parte alta de Pan de Azúcar y descender de nuevo ahí donde hoy en día es Toscana y subir al Instituto Caldas. Y la vuelta larga era subir por donde hoy es Toscana, subir por Pan de Azúcar, bajar por Terrazas y subir por todo el Jardín y llegar de nuevo al Instituto Caldas. Entonces él prácticamente sin querer nos inculcó eso de meternos en montaña, de hacer… Fuera de eso, mi papá después ya cambió de rubro de actividad de ingresos. A la vez que tenía la bomba, a la vez que estaba dejando el transporte, por allá se encontró con un amigo que llegó a la bomba a cambiar el aceite y le dijo, oiga, ¿a usted no le gustaría meterse en una finca o no que le gustaría hacer ganado en compañía? Mi papá le sonó, como mi papá decía, que como él siempre veía la vaina de que sin mucho trabajo, pero con buenas utilidades, porque era prácticamente tener ganado en compañía, prácticamente el que lo asume es el dueño de la finca, y el resto, pues sí, mi papá iba a contar la plata. Entonces, a pesar de que él se metió en algo que él nunca quería, que era comprar tierra, y a partir de ahí, pues, él me hacía irme a acompañarlo. Yo me acuerdo que él nos levantaba a las 2 de la mañana para ir a coger el autoferro de 5 de la mañana, irnos por todo el ferrocarril. Yo conocí toda esta ruta de Bocas, La Palma, Vanegas, Papayal, luego Puerto Santos. En provincia nos bajábamos y hacían subir al mayordomo de la finca con el caballo, con los caballos, uno para mi papá, uno para mí. A mí me tenían un cochito, que no tenía orejas, un gocho con sillita y sin frenos. Ese era el del niño Gilberto. Y mi papá tenía uno ya bien, porque mi papá era gordo y alto, y con ellos nos íbamos. Y después, cuando no había caballos, ¿por qué no vinieron los caballos? Porque el río Lebrija está crecido. Papito, toca caminar. Pegarnos la caminada y por donde era la antigua sede de los provincianos, de los jesuitas, por eso el nombre de provincia, y nos tocaba aquí andar casi 5 kilómetros caminando hasta llegar al río Lebrija, atravesarlo, porque la finca quedaba al otro lado. Ahí en provincia, antes de Sabanetorres, el río ya va, esos ríos que son realmente como que con doble sentido, que son todos lentos, calmados, pero son ríos que por debajo llevan mucha fuerza. Y el gran drama que nosotros sentíamos, pues yo no la tenía miedo, pero era atravesar el río en canoa con una vareta, y el tipo lo ponía de frente para que el río Lebrija no se llevara, si fuera de lado se llevaba la canoa, y era canoa de esas de madera y nos atravesaba al otro lado. Era un espectáculo, pero yo nunca, a mí me parecía la berraquera sentir eso. Mi papá de pronto sí era un poco nervioso, porque de pronto ya tenía más razones. Y a esas caminatas las empezamos a desarrollar, luego el regreso lo mismo, y así eran esas plantonías. Lo único que no me gustaba, porque mi papá era de los que aprovechaba mucho el día, decía, para ganarle al día hay que madrugar, y era durísimo levantarnos a las 2 de la mañana para estar a las 4:30 en el ferrocarril, coger el autoferro a las 5, estar a las 2 horas en provincia y luego hacer el retorno, ¿no? Bueno, ahí estamos empezando a encontrar las llaves, ¿no? Las llaves de la caminería, ¿no? Del gusto por la caminería. Esa no era por gusto, era porque tocaba. Sí, tocaba y Bueno. había que acompañarlo. ¿Por qué arquitectura y en dónde? Arquitectura, pues yo aproveché, no sé, hay dos cosas que influyen. En Bucaramanga no había arquitectura. ¿No estaba la Santo Tomás No todavía? estaba la Jantoto. Y de pronto las ganas de yo querer irme a vivir a otro lado, como tenía como ese instinto de independencia, de manejar me sentía como muy autónomo para yo decir que podía defenderme solo. Y lo primero que le dije a mi papá, claro, mi papá autorizó, claro, eso, hasta me alcanzó a decir, eso mijo, eso no se vaya, porque mi papá vendió la bomba y comenzó a construir un lote
de la Quebrada Seca con 22, donde estaba el hotel mío, ese lote mi papá prácticamente se lo dieron por una deuda. El señor no tenía dinero y le dijo, pues yo tengo un predio. Mi papá lo tuvo ahí de engorde como más de 5 o 6 años y allí siempre funcionó como la selva, una manigua, los famosos depósitos de maderas. Hasta que mi papá un día tiró el cabezazo y dijo, voy a vender la estación para invertir en construir ahí un edificio. En esos años yo me fui para Bogotá. Y yo ¿El hotel mío? Sí, frente al hotel mío, que es el Hotel Valle. El hotel mío. Entonces, y yo me fui para Bogotá y yo le dije a mi papá, entonces mi papá me decía, eso no se vaya para Bogotá, quédese aquí, mire, ya estamos construyendo este hotel, es usted más bien, venga y me ayuda a administrar, porque no sé, él tenía, de pronto me generaba mucha confianza, y dije, no papá, yo quiero mi arquitectura, yo quiero estudiar algo, y yo con las ganas de irme para Bogotá, a mí me llamaba mucho la atención en Bogotá, porque yo iba todos los diciembres, como 5 o 6 años antes, iba a pasar la Navidad siempre a Bogotá, donde mis tías, y entonces yo estaba ya como muy familiarizado con Bogotá, en Bogotá me atraía. Entonces yo decía, no hay arquitectura, qué berraquera, allí en Bogotá, entonces me voy para Bogotá. Entonces, y así fue cuando empecé a dedicarme a mi arquitectura y fue cuando me ubiqué en Bogotá, ¿no? ¿Y ahí en qué universidad? En la Universidad Piloto En de la Colombia, Piloto. en la Piloto de ¿Y Colombia. vivía dónde? Ese fue un requisito que le dije, yo no quiero irme a vivir donde mi familia. Se independizó. Sí, yo pues tenía la suerte de que los vecinos de aquí en la cuadra donde vivíamos, ellos eran como unos adelantados. Ellos ya se habían ido a estudiar a Bogotá, Ingeniería Civil a la Santoto en Bogotá. Otros se habían estudiado a la Javeriana y otros se habían ido a estudiar a la Universidad, a la Nacional. Entonces ellos me decían, Gilberto, allá hay residencias, hermano, quédese allá, eso no se preocupe, eso yo no sé qué, yo no sé cuándo, usted no tiene el problema de sus tías, que por qué no se ha acostado, o sea, toda esa autoridad que uno quería romper del patronazgo que uno tenía. ¿Año qué era eso? Eso fue año 74. Úpale. Y entonces yo llegué a una residencia. Uno quería ellos irse me de la ayudaron, casa ellos fueron en esa mis, época, para donde fuera, pero irse. por eso, ellos eran mis ángeles, me dijeron, venga y le buscamos residencia y todo ese cuento, y yo me quedé en residencia, la berraquera, mis tías también como que estaban felices porque sabían, pues tenían la esperanza de que era una rentica que le iba a entrar, pero yo no quise y así viví, y por ahí de vez en cuando cada mes iba por ahí, las visitaba a almorzar como por ahorrarme un golpe del mes, ¿no? ¿En qué se entretenía en Bogotá si no conocía, salvo a las tías con las que no quiso vivir? Pues yo de las cosas que de pronto también me motivó a caminar Bogotá, era que las tías para todo, era que aquí en Bogotá todo es lejos, todo es en carro, todo es en taxi, todo es en bus, todo es en microbús. ¿En esa época? Sí, entonces yo dije, pero ¿cómo así? Para mí no hay nada lejos. Y yo me acuerdo que el primer recorrido, tan pronto yo me instalé en la casa allá en el sector de la Octava con 47 arriba de abajo de la Javeriana, y yo este sábado que viene, el primer sábado que voy a estar en Bogotá, voy a subir a Monserrate. El siguiente sábado voy a hacer la ruta séptima hasta la 100, bajo por todas las 100, hasta donde era el templete, subí por la 26, salí de nuevo a la séptima y llegué de nuevo a la casa. Eso fue todo el día. Salí a las 8 de la mañana, desayunaba en la casa y llegué como a las 5 de la tarde de nuevo a la séptima con 47, donde yo vivía. Y yo ya me convencí de que en Bogotá nada es lejos. Yo hice todo ese recorrido. Luego después, el otro reto era que el Dorado queda lejísimos. Y me pegué trotando la maratón, bajé por toda la 45, Universidad Nacional, la atravesé, cogí por Hielorama, en esa época existía el Hielorama ahí cerca de la Nacional, bajé y hice el Dorado, salí como a las 5 de la mañana y llegué a las 10 de la mañana de nuevo a la séptima con 47. O sea, yo me di cuenta de que empecé, de que realmente nada era lejos, todo lo podía yo hacer a pie. Eso me dio una confianza interior que realmente me hacía que nada era imposible, ¿no? Usted la pasaba entonces era estudiando y caminando, estudiando, caminando. Estudiando y caminando. Fuera de eso, mi mamá… ¿En qué se divertía? No, pues yo me acuerdo que mi mamá me decía, mijo, porque yo era de los callados del Caldas. Yo era 5 en disciplina, 5 en conducta, porque el muchacho, eso sí, bueno para estudiar y bueno para contestar parciales, pero poco de disertación, de hablar en público. Yo me acuerdo que la única vez, el otro profesor que me marcó a mí fue el profesor de cuarto bachillerato,
que él llegó y me dijo, bueno, muchachos, necesitamos que hablen en público. Le dije, pero ¿cómo así, profe? Eso es violar los derechos, yo quiero estar siempre callado. No, necesito que me pasen adelante porque algún día ustedes van a tener que hablar en público. Y todos los días por lista voy a llamar y lo único que les voy a pedir de libertad es que cada uno me trae un tema y me habla 2 minutos aquí frente al tablero antes de comenzar la clase de español. Y era por lista. Y yo me acuerdo que a mí me tocó, yo escogí el tema un lápiz. A ver, señor Camargo, hable sobre el lápiz. Entonces yo lo poco que leí o lo mucho que leía, el lápiz es un medio de comunicación, lo compone madera, lo compone mina de carbón, se utiliza para dibujar. Bueno, eché toda una carreta impresionante que yo después como que tomé una confianza, pero a pesar de eso yo seguí siendo tímido. Yo veía una salida mía al irme para Bogotá, era como buscar ese Gilberto que levanta la mano, pregunta, hace disertaciones, y de pronto empecé a encontrarlo cuando yo encontré un poco de extraños que yo no sabía. Estos manes no me conocen, no saben dónde vivo y no saben esa batidera que había aquí en los colegios, ese bullying que era, qué bobada la estupidez la que dijo. No, sí. Claro, en esa época. Entonces yo decía, me tienen. Es más, hace poco nos reunimos los compañeros del Caldas y más de uno reconoció, mano, nosotros en esa época hacíamos mucho bullying. Si viene el doctor tal, si viene el gordo Páez, si viene esto, le vamos a pedir excusas, mano. Nosotros hicimos mucho bullying, vamos a pedirle perdón, de verdad, porque era un ambiente que se sentía aquí, la presión que había de entre nosotros. Y yo en Bogotá me sentí como un despertar en todos los aspectos, despertar como persona en mi interior, despertar de que podía tener mucha responsabilidad, control del espacio exterior, control de mi vida privada, y podía hacer lo que quisiera. Yo me pegaba los septimazos, porque todo el mundo decía que había que pegarse un septimazo, había que ir a tomarse un canelazo allá en la 19 con séptima, y yo era los que en las tardes me pegaba unas idas. Yo me acuerdo que me dijeron, oiga maestro, ¿sabe dónde consigue el cartón paja bien barato? Dije, ¿dónde? En El Tiempo, vaya al periódico El Tiempo en la séptima con Jiménez, y allá le venden unos círculos, y con eso usted se ahorra. Yo compraba 20, 30, yo era en eso como muy a mi papá, buscando dónde podía ganarle a los giros que me hacían por el Banco Bogotá, allá en Chapinero, y ir a ver cómo le ganaba, sí, para ver cómo tenía un remanente, porque a mí me gustaba ir mucho a espectáculos, ir a ver a los trotamundos, al Coliseo, me gustaba mucho el fútbol, ir a ver los partidos de Millonarios, ir a ver los partidos de la Selección Colombia. Entonces yo decía, yo tengo que tener un ahorrito para poder dedicarme a eso, ¿no? Y para poder distraerme, pero yo siempre iba solo. Yo me acuerdo que la única vez que me acompañó fue una vez mis primos, pero yo el resto yo iba solo. En la residencia, ahí habían varios costeños y me decían, eche Sardino, ¿vas a ir a ver Colombia esta tarde con Paraguay? Le dije, sí, sí. ¿Y te vas temprano? Le dije, sí, porque todos compramos general, eche, y Sardino, y nos puede guardar, te puede ir temprano. ¿A qué hora es el partido? A las 3. Yo me iba desde las 10 de la mañana a hacer cola porque era general. Eche Sardino, ahí te vamos a llevar y nos guarda el puesto. Yo llego con ruanas y todo y tú nos guardas el puesto. Y eso, yo tenía que guardar el puesto a 15. Y había uno que era un atleta de la Gran Colombia, que hacía 11, 10.5 en los 100 metros. Digo, tan pronto abran la puerta, me dan las ruanas a mí que yo hago el pique al centro, línea del centro de la cancha. Y el tipo, claro, el tipo llegaba y extendía como 5 ruanas para guardar los 5 puestos y una ruana de helicóptero para avisarle dónde era que estábamos. Y esas eran las anécdotas que nosotros hacíamos. Y a partir de ahí yo empecé eran las únicas compañías que yo tenía, ¿no? ¿Quién era su mejor amigo? Yo me acuerdo que el mejor amigo lo vine a conocer yo en la universidad y fue un man. Yo me acuerdo que empezó el primer semestre de arquitectura y claro, nos obligaban en taller a trabajo de grupos. Y el primer taller del primer semestre, me acuerdo que me tocó un man, Ricardo Chams. El man hoy en día es un prestante inversionista en Barranquilla. Me tocó también, él era musulmán. Y me tocó un judío también de compañero y yo andábamos los tres porque lo primero que nos dijo los profesores, bueno muchachos… ¿Chocuano ese que usted me contó la otra vez? Ese lo vine a conocer en el segundo semestre. ¿Sí? En el primer semestre, y el profesor nos dijo, bueno muchachos, lo primero que hay que hacer en talleres es ir a hacer contemplación urbana. ¿Quiénes quieren coger el corredor de la carrera 30 con calle 26 subiendo hasta el planetario?
Entonces nosotros levantamos la mano y con el judío y con el musulmán, los tres hicimos el grupo. Y esa fue la primera experiencia. En el segundo semestre yo estaba mamado con ese primer grupo, el primer semestre, y cuando veo yo gente rara, y me dice un chocuano ahí, me dice, eche, ya todos se agruparon, ¿usted no tiene grupo? No, yo tampoco. Hagámoslo los dos. Dije, bueno, listo, hagámoslo los dos. ¿Y usted quién es, hermano? Yo, no, mano, mi papá es de Tadó, mi mamá nació en Ismina, y yo ahora me crio aquí en Bogotá, y listo. Ah, bueno, la berraquera. Y el man era como así como yo, era abierto y escueto, y eso sí tenía una labia que yo le aprendí a él, porque el man en arquitectura hay que tener buena labia para exponer proyectos. Si usted no tiene buena labia, los jurados pueden ver, este proyecto está muy bueno, pero el tipo no sabe explicarlo. El tipo no sabe detallar lo que hizo. De pronto a muchos nos pasa que somos buenos pintores y de pronto alguien dice, este man pintó, pero no sabe, le pregunto uno que describa y no supo describir. Y yo le aprendí a este chocuano la labia que tenía. Eso sí, para defenderse era un espectáculo. Y dije, mano, enséñeme, porque yo vengo de Bucaramanga, estoy saliendo de una timidez, estoy tratando de volverme una persona extrovertida, tengo por dentro como una candela y un fuego que quiero hablar, pero no me he dejado. Vengo de un papá que había que agacharse, había que quitarle las medias, había que hacer todo un proceso, entonces yo vengo en ese plan, ¿no? Y él era desparpajado. Sí, él era desparpajado, y el tipo, hoy yo lo veo y el tipo es el mismo de esa época. El man encontró en mí como un apoyo, porque a mí me pagaban para estudiar. Él necesitaba trabajar para estudiar. Entonces yo era de los que, hermano, ya llené la asistencia, hoy no hay parcial, tómeme los apuntes, en la noche hablamos. Y así, entonces, y el tipo era trabajando. Yo me acuerdo que él trabajaba en esa época en una empresa de aluminio Lenner como que era. Y el tipo todos los días terminaba de clase en la mañana y se iba a obras. En esa época estaban construyendo Unicentro. ¿Y para dónde va hoy? No, mano, tengo 4 locales que Lenner se ganó y me toca ir a medir la ventanería, mandar. En esa época no era de que la mando por WhatsApp. El tipo le tocaba irse, coger bus desde Unicentro, bajar los borradores de lo que levantó y llevarlo allá en Fontibón y entregárselo. Mire, maestro, este es el trabajo de hoy. Perfecto. Y esa fue y con el tipo, pues entonces nos complementamos. A mí me pagaban era para estudiar y él tenía que moverse de otra manera, ¿no? Bueno, se gradúa, se regresa, ¿a hacer qué? Yo me acuerdo que de pronto yo no quería venirme de Bogotá, pero mi mamá, con esos mensajes subliminales, su papá está muy feliz de que usted tenga su cartón de arquitecto. Y como aquí había ese duelo entre los socios de Ecopetrán, de que cada rato, ¿y qué hubo, compadre? ¿Qué hubo de su hijo? No, ya es veterinario, no, ya es médico, no, ya es odontóloga. Y los suyos, no, los hijos míos, sí, esperemos, ¿no? Vamos a ver quién sale primero, ¿no? Haciendo fuerza. Sí, ahí vemos a ver, ¿no? Hay que ponerle fe, ¿no? Ahí le hago la peregrinación al Señor de la Milagros de Girón todos los domingos, pero todavía no me sale ninguno. Y cuando salí yo, madre, entonces mi mamá era con esos mensajes, su papá está muy esperanzado en que vuelva a Bucaramanga. Y de pronto era como un libro de centro de pieza, ¿no? De centro de sala, ¿no? Entonces, y me quedé acá y llegué a Bucaramanga y comencé a ver qué revolaba, ¿no? Por ahí me salió, me acuerdo que el primer trabajo, a través de un primo de mi mamá, me dijo, oiga, Gilbertico, por ahí aquí hay una iglesia luterana en el barrio La Salle que necesita que alguien le haga los planos. ¿Usted no se los puede hacer? Y ahí conocí yo un man pues allá de Madagascar, uno de esos pastores de la iglesia luterana, y nos saludamos. Y yo me acuerdo que nos hicimos tan amigos y que mi mamá me dijo, mamá, ¿no le podemos hacer un sancocho con chorotas a este luterano que vive por allá de Madagascar? El tipo es de origen escandinavo y que me contrató, y que yo de agradecimiento, pues listo, mijo, aquí estoy yo, para que si quiere le hacemos. Y hicimos una integración para el primer anticipo y toda la vaina, y el tipo feliz con esas sancocho con chorotas y cómo lo hacen y con esos plátanos, bueno, todo lo que arma el sancocho. Y ese fue mi primer trabajo, Después, con el tiempo, alguien me dijo, oiga, yo soy muy amigo de este man que es político. Ay, el man maneja el Servicio de Salud de Santander. En esa época no era secretaría.
pues vaya y coméntele. Y yo fui de frente y le dije, doctor, mi papá es liberal, usted es liberal, yo necesito ver cómo me ayudan. Mi papá siempre vota por usted. Man, me preguntó, ¿usted quién es? Yo no sé qué. Y yo, ¿sabe qué, muchacho? Váyase para la Secretaría de Salud y hable con este doctor, que era el que mandaba ya a su séquito. Y listo, entonces pues me conectaron con la oficina de construcciones. Mano, por ahí hay está buscando un arquitecto por 2 meses para buscar la sede del Servicio de Salud de Santander aquí en el lote de atrás de la Facultad de Salud que da con la González Valencia con 33, con la Quebrada Seca. Entonces, listo, ahí comencé yo a hacer el trabajo, yo no sé qué. Y yo me acuerdo que en esa época habían otros arquitectos ahí, había uno que estaba por un contratico de 1 año y había otro de planta, habían 3 de planta. Y yo era el de 2 meses, o sea, yo en 2 meses me despedía. Y me acuerdo que llegó uno de los que muy queridos ahí, del grupo que mandaba y del jefe, que era el secretario de salud, llegó y me dijo, mano, a mí me toca irme porque me salió un trabajo muy bueno por allá en Santa Marta, diseñaron unas torres y unas casonas turísticas, y era el de planta. Entonces se hablaron con el que estaba de 1 año y le dijeron, oiga, usted el de año no quiere pasar a planta, y Gilberto, si no quiere seguir, si quiere seguir acá, tan pronto termina el de 2 meses, pasa el del año pasa el de planta y el de planta se va. Y los manes hablaron, oiga, pero esto hay que hablar con el padrino y toda esa joda. Dijo, no hay problema. Y el man nos hizo también la faena, el man tenía tan buena vara que se hizo lo que él hizo y yo terminé vinculado como contratista por 1 año a la Secretaría de Salud. Después con el tiempo, pues ya era un poco más sociable, me hice muchos amigos y ahí conocí al doctor psiquiatra Rodolfo Reynolds Cira, que era uno de los que más tenía peso en esa época, con el doctor Mario Sorzano Jiménez. Me dijo, y como yo era muy amigo él era muy vecino de la casa donde nosotros vivíamos, del vecino, dijo, oiga, Gilberto, ¿usted no quiere estar en nómina? Le dije, bueno, listo, me metió a nómina. Entonces, listo, Gilberto, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y yo quedé ahí y me engrampó durante 22 años en la Secretaría de Salud. Después me mandaron a hacer un diplomado en arquitectura hospitalaria y a partir de ahí, pues después salí de los 22 años y ahora me llaman cada rato es como contratista en esa especialidad, ¿no? Pero le fue bien en la primera chamba, ¿no? De una. Sí, de Nómina una, sí. del Estado, ¿no? Sí, de una. Con todas las garantías, Sí. Ese por bien servido. Y entonces va a hacer el diplomado ¿dónde? Me voy a Medellín. A Medellín. Y Y entonces resulta, ahí es donde ahí, aparece el Gilberto que queríamos ver, no lo hemos encontrado, hemos visto al hijo del hombre de la bomba, de la cooperativa de Copetrán. entonces allá me mandan allá, y a mí me dio por preguntarle al coordinador del programa de arquitectura en urgencias, oiga, profe, como yo siempre andaba solo, como andaba en Bogotá, ¿no? Profe, aquí qué hay para hacer los fines de semana, de hacer montaña o alguna cosa, porque yo aquí tenía en Bucaramanga 3 señores que me acompañaban y hacíamos la UDES el 9, los 3, y todos los días hacíamos, todos los domingos. Y entonces me dijo, pues aquí hay un grupo de la Facultad de Biología de la Antioquia que sagradamente todos los fines de semana hacen caminata, vaya y pregunte. Y fui y pregunté, ¿y quién es el coordinador? Digo, sí, este domingo el punto de encuentro es en Terminal Norte de Medellín, salimos al Cerro Santa Elena y vamos a hacer toda la travesía, Santa Elena, Iglesia del Aviador, Parque de Piedras Blancas, Guarne. ¿Cuánto es? Dios? Son como 10 horas, 8 horas, son casi 25 kilómetros. Le dije, listo, vamos. ¿Y qué hay que hacer? Dijo, no, hay que ir de blanco. Entonces, de blanco. Entonces yo ahí vi que la Universidad de Antioquia vendía una camiseta que decía Universidad de Antioquia blanca. Entonces, listo, yo me compré. ¿Y qué más hay que llevar? Hay que llevar agua, hay que llevar un... Me acuerdo que yo me compré, yo tenía una tula. Yo en esa época no era de morral. Yo me llevé una tulita y una cachuchita de esas, no era ergonómica, y me fui a hacer la plantoneada. Y claro, los paisas como buenos detallistas, a medida que yo hablaba ahí con ellos, se dieron cuenta con ese perfil mío y con ese hablado escandinavo, de una dijeron, oiga, ¿usted es pingo? Dijo, sí, señor. Lo descubrieron. ¿De dónde? Dijo, sí, claro. Y de una detectaron y eso, de ahí para allá.
fue un consentimiento todo el tiempo y tuvimos la suerte de que rematamos lloviendo como una gran bienvenida que nos da el Creador. Y les dije yo, mano, yo tengo antojo porque tengo mucho frío. Yo siempre remato cuando está haciendo mucho frío, porque mi papá decía, mijo, lo mejor que hay para el calor o para el frío es tomarse un aguardiente doble con limón. Y entonces yo les dije a los paisas y los manes pidieron una botella de antioqueño y allá nos quedamos. Y hasta que por fin yo le dije, oiga, yo tengo que irme para la casa porque mañana tengo que seguir estudiando el diplomado. Listo, listo, vámonos. Y ahí quedó la inquietud. Y yo cuando llegué a Bucaramanga le dije a los 3 que caminamos, mire mi experiencia. Dijo, mano, pero eran 180 y aquí somos 3. Dijo, hágale, invitemos el domingo. Y yo invito. Y empezamos a pasar la voz. Apareció Donaldo Ortiz, apareció el arquitecto Gilberto Camacho, aparecieron unos locos de unos bancos, porque yo después me fui a buscar a la página Ola Verde Vanguardia. Y los manes dijeron, caminata el domingo, travesía Girón, Piedecuesta, en busca del nacimiento del río de Oro, porque los paisas decían en busca de la quebrada, yo no sé qué, en busca del río Medellín, en busca del río Nutibara, y yo también dije el río, nacimiento del río de Oro. ¿Del río Oro o del río Frío? No, el río de Oro porque esa es la que va, sí, porque Okay. que va por… Y entonces yo dije, hagamos esa. O sea, usted se vino con la idea y convocó a repetir la Como experiencia decía, que había entonces los tenido. 4 amigos que caminamos ayudaron y fuera eso la página Ola Verde sacó el aviso. Y cuando empecé yo a llegar al parque y cité, yo no dije qué punto de Girón, de Parque de Girón. Y los amigos míos sí llegaron como unos 15, llegaron ahí donde dije, oiga, venga, aquí estamos, aquí en el centro de la Ceiba. Y yo me fui a dar vueltas por todo el parque, señor, ¿usted va a la caminata? Y dijo, no, yo voy para misa, usted, sí, yo, ¿dónde están? Y allá, y logré reunir 30. De los 15 más 15 que estaban por ahí sueltos porque no sabía dónde era. Y arrancamos ese día la caminata. Yo me acuerdo que Donaldo Ortiz con su señora llegaron en taxi, pero nos alcanzaron ya llegando ahí como donde está el patio de Brujas, más adelantico ya llegando a donde es Llano Grande. Y él nos alcanzó y llegó en taxi y dijo, no, mano, yo quería hacer la caminata y qué berraquera, yo berraquera. Y todos me preguntaron, ¿usted hizo la caminata? Y dije, no, pues yo ayer vine con un amigo y hicimos un recorrido de aquí para arriba, pero aquí para arriba íbamos preguntando. Hasta que fuimos dando y llegamos a Guatiguará y salimos como a las 5 de la tarde, llegamos a la vía de Bucaramanga, de Florida, Piedecuesta, y así fue la… O sea, usted convocó la caminata y no había hecho el recorrido. No, yo no había Y hecho se el hizo recorrido. publicitar por Vanguardia, por Ola Verde. Por Ola ¿El Verde. periodista era amigo suyo o usted le pagó? No, el tipo yo llamé y le dije, mano, usted no me puede promocionar. Y yo, como en esa época estaba muy de moda la palabra ecología, caminata ecológica. Había una moda en ese Sí, entonces. ecología. ¿Cómo se llamaba el periodista? Él se llamaba Luis Fernando Orduz. Orduz era, ¿no? Le decían Fercho, una cosa Y así. era toda una página. Y después lo reemplazó Sergio Pérez en la página Ola Verde. Y entonces yo empecé, y entonces el tipo me sacó, y cada rato me sacaban y me llamaban. En esa época sacaban lo que uno… Sí, era teléfono de cacho, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que empezamos a salir y yo era llamando a todos yo tomaba los datos yo llevaba una libreta, yo tengo por ahí todavía la libreta tomando teléfono. Pacho, ¿usted le gustó caminar? Ir a la base de datos. Y cada vez que teníamos una caminata, yo los llamaba por teléfono. ¿Va a ir? No, mano, este fin de semana no puedo ir, tengo un matrimonio mañana, yo no sé qué. Y así fue criando hasta que ya la gente, dije yo, pero yo soy pendejo, ¿yo para qué me pongo a llamarlos? Más bien en la caminata anuncio la siguiente. Sí. Pero como yo no las conocía, entonces me quedaba… Usted empezó a armar caminatas sin saber… Sin saber por dónde eran. Sí. Y entonces sin saber por dónde coger. Sí, saber. Entonces así fue como comenzamos, ¿no? O sea, yo tenía muy claro que había que caminar. Que había que caminar y tenía muy claro que había que lograr unos objetivos, ¿no? El nacimiento del río de Oro, la travesía del cañón del Chicamocha, andar por la toma del acueducto hasta Tona. Son grandes ligas. Sí. Y ¿Hasta entonces, Tona fueron? Sí, fuimos hasta Tona. ¿Cómo les fue? Bien, yo me acuerdo que esa vez es arracha. Esa vez fue un suizo, Michel Geisler. Y él vio otro riesgo que yo asumía era que yo me iba con la plantoneada, yo no sabía cuántos salían y llegaba a Tona con un montonero de gente y luego el regreso. Entonces yo lo primero que tan pronto llegaba, me tomaba por ahí mi cervecita, era buscar un man de un bus. Mano, ¿usted está libre? ¿Está libre? ¿Está libre? Sí, ¿para qué? Mano, nos lleva esa montonera de gente a Bucaramanga. Ah, bueno, ¿por cuánto? No, pues por 5.000 pesos. Y yo me acuerdo que cogimos un bus
éramos casi 50, 60, y el bus le cabían 30. Tocó que llevar gente de pie, una caminada de casi 7 horas, mucha gente se sentó en la escalera de entrada, y el suizo ahí parado y me decía, Gilberto, no es bien, en Suiza no es bien llevar gente de pie. Le dije, no, sí, tiene razón, no es Aquí bien. era normal. Sí, y resulta de que así fue como empezamos, ¿no? Bueno, ese fue el gran acontecimiento antes de que se volviera famoso o se hizo famoso con otro acontecimiento. Pues yo no sé, usted me llama aquí a esto, yo no sé qué es ser famoso, man. Usted es famoso, usted, Sí, pues, la gente lo considera el pionero de la caminería así en es, sí, Santander y de los sí. encuentros nacionales. ¿Sí? Pues es una fama que yo nunca me la propuse, mano. Yo simplemente comencé con algo cuando caminé en Bogotá solo y cuando de pronto, no sé, por miedo a los perros no me gustaba andar solo en la montaña, dije, tengo que buscar algunos, ¿no? Pero siempre… Cuando el bicentenario, que yo era asesor de cultura de Serpa, que fui el que organicé toda la Ruta celebración del comunera. bicentenario, incluimos la ruta comunera, ¿no? Ya que los caminantes, que ya eran famosos, usted estaba ahí, usted asistió a esas reuniones, yo me acuerdo, y el otro, ¿cómo se llamaba? Ese alto de bigote. Carlos Gómez Santander. Carlos Gómez, ¿sí? Eran los dos asesores para la caminata, la ruta comunera, que además llevaba caballos del ejército, de la policía, pero ustedes dijeron, no, pero espérate, que la ruta comunera no se hizo ni a caballo ni uniformado, se hizo fue con gente a pie, a chocato, con guarapo trenzado, sombrero y ya está. Y nos convencieron, o sea, convencieron a los generales de la República, porque era un evento nacional, de que la ruta comunera a caballo no se veía bien, ¿cierto? Que está bien que la hicieran porque ellos son los mandos, pero que había que hacer la ruta como se había hecho a partir del 16 de marzo de 1781, que era lo que se estaba celebrando en ese momento. Y entonces ustedes ayudaron a organizar eso con toda la logística y duraron varios días yendo arrancaron en Charalá. Charalá, 15 días hasta Zipaquirá. Y el gobierno nacional dijo, no, la ruta comunera fue hasta Zipaquirá. Y Serpa dijo, no, pero hay que llevarla hasta Santa Fe. No, pues la historia dice que fue hasta Zipaquirá. Ahí los engañaron a los comuneros y se volvieron como unos pingos. ¿Sí? Y finalmente el Serpa ya fue hasta el monumento de los héroes, que aún existía en ese entonces. Y ahí hicieron una fotografía o algo, no sé. Sí, ahí fue una cosa simbólica bonita, pero ustedes participaron. Pero hubo una ruta comunera anterior que usted realizó de manera irresponsable, porque me lo contaron, que usted no conocía, que era, creo, si no estoy mal, entre Socorro y Guadalupe. Y Guadalupe. Sí. A mí alguien que participó ahí, ese mano llegó allá y él ni siquiera sabía cuánto duraba ni cómo era de arrecha y nos hizo caminar ahí todo, de puta, ya de las 6 de la mañana, llegamos como a las 10 de la noche y cuando llegamos a Guadalupe, él me dijo, ¿no? Le preguntamos, pero Gilberto, ¿usted conocía la ruta? Dijo, pues yo había oído hablar que era arrecha, pero no tanto, tampoco la había hecho. Sí, esa experiencia fue muy buena, pues teníamos la suerte de que tenía muy buenos contactos en Guadalupe y la más importante que era la logística del alojamiento y la alimentación, eso sí lo logramos cuadrar. Entonces no había ningún problema. Que cómo llegar a Guadalupe no sabíamos, pero como se dice, pasa como en la vida, ¿no? Uno tiene que, como cuando uno lee a Gustavo Wilche Chaos, que dice que la mejor manera de uno aprender es perderse, ¿no? Y dice que cuando uno está perdido es cuando no sabe dónde está y cuando no sabe por dónde salir, ¿no? Pero yo siempre he tenido claro de que uno sabe para dónde va, no importa que no sepa, si hay 3 caminos, no sepa cuál de los 3 es, pero uno la tiene clara hacia dónde va, de pronto se guía también por la orientación del sol, por la orientación de las montañas y de pronto por un conocimiento de las cosas fuertes que yo siempre tuve y que me fue muy bien en el colegio, la geografía, ¿no? A mí yo fui muy dedicado a la geografía y todo libro que salía de vista por los astronautas de la Tierra, yo lo compraba. Me encantaba mucho conocer la geografía, cómo era la formación de la Tierra, Santander en ese caso, cómo fue la comunicación. Y después vino el enriquecimiento más hermoso cuando la ruta comunera y muchas de esas travesías empecé a encontrar evidencias de que eso eran caminos antiguos, caminos reales que obedecieron una movilidad
prehispánica, una movilidad de colonización, una movilidad política, una movilidad económica, una movilidad de dominación. Empezaron a aparecer asentamientos, puertos. Ya después empecé a leer a Emilio Arenas, cuando Emilio Arenas comienza a hablar de las 7 leguas, la razón de ser de la localización de los pueblos, y empieza uno a entender esa telaraña que se va armando en el departamento, ¿no? Y es cuando uno comienza a entender por qué el departamento tuvo la suerte de que esa telaraña todavía sobrevive. De pronto tuvimos la suerte de que el Ministerio de Obras Públicas y los primeros que hicieron carreteras para los nuevos vehículos tuvieron la suerte de echar los trazados por otro lado y los caminos se salvaron, ¿no? No estaban declarados, o sea, se salvaron de milagro. Se salvaron de milagro porque en muchos lugares las echaron por el camino, pero en muchos lugares era tan difícil, por decir algo, hacer la carretera de Bogotá por Los Santos, bajar a Jordán y subir a Villanueva, eso era imposible. Hoy en día, pues lo único que existía era el camino, ¿no? Que fue un poco lo que hizo Lenguerque, ¿no? Él que construyó los caminos de piedra, no sé, lo que hizo fue empedrar los caminos de los indios que ya existían. De los indígenas que y ya construir existían. el puente, ¿no? Sí. Y ponerle la caseta de peaje. Eso. El primer peaje reemplazar de las Colombia. famosas tarabitas o cabullas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuándo empieza la cosa de hacer eso como una cosa masiva? Porque eso no era masivo, eso se hacía porque había nada que hacer, ir de un lado a otro, los campesinos lo hacían, pero llevar a gente de la ciudad o entusiasmar a la gente de la ciudad a recorrer los fines de semana los caminos y a asumirlo como una actividad recreativa, deportiva, importante, y luego como una actividad cultural, de enriquecimiento cultural, de conocimiento, porque el camino está lleno de saberes, ¿cierto?, de experiencias, de historias. ¿Eso cuándo empieza a la gente a convocarse, a encontrarse para festejar o para yo creo más? Que muchas de esas fundamentaciones que me llevó a tomar esa decisión, primero yo estaba ya cansado de tanto quirófano por el deporte de choque, ¿no es cierto? Fútbol, básquetbol, ya sabía todo el protocolo que venía de la cancha, transportarme a la clínica, urgencia, radiología, claro, cirugía, rehabilitación, terapia y todo ese cuento, ya estaba. ¿Tuvo sueño de ser como Michael Jordan o algo así? Sí, eso, por el perfil epidemiológico y por el perfil antropológico. Y resulta de que llegó… ¿A usted le gustaba el básquetbol? Sí, resulta de que llegó un momento en que dije yo tengo que seguir manteniendo lo que me da el básquetbol, el fútbol, el atletismo, la transpiración, el buen dormir, el buen comer, la buena inspiración. Más tarde encontré yo que Nietzsche y Federer y Gross en su libro Andar es pensar, empecé yo a encontrar de que esos locos desde hace más de un siglo o de hace más de 60 años ya venían pensando como yo, hermano, y yo no los había leído. Y los manes, Nietzsche dice que no soporta que una producción intelectual la haga alguien que solamente vive encerrado en archivos, que la verdadera inspiración nace cuando usted se unta con la naturaleza. Y de pronto yo por instinto yo dije, esto que yo estoy sintiendo, esta belleza que yo estoy sintiendo como persona, el disfrute, el bajar del 9, ese bienestar que siento, esa ganas de dormir bien, eso tengo que algún día compartirlo con alguien. De pronto a mí me ayudó mucho el psicoanalista Carlos Luis Ardila. Yo iba mucho al psiquiátrico San Camilo, no como paciente, era el arquitecto de la Secretaría de Salud por ir a supervisar obras que se estaban haciendo en el hospital psiquiátrico. Entonces allí conocí yo un poco, de todo un poco, desde Martínez Santoro, conocí a Carlos Luis Ardila, conocí a todos esos psiquiatras que habían ahí, y muchos de ellos yo aprovechaba mis ratos libres que me escapaba de la oficina para comentarle mis problemas, ¿no? Mano, tengo este despecho, ¿qué hago? Que yo no sé qué, y luego hasta que Carlos Luis me dijo, oiga, ¿usted es el que está haciendo lo de los grupos de caminantes? Le dije, sí, Carlos Luis, y quiero organizarlo. ¿Cómo le pongo a la misión y la visión? Entonces Carlos Luis empezó a encarrilarme. Y la misión que hoy en día existe fue fundamental en rastros. Ustedes ven los decretos, los reglamentos de rastros, misión, visión. Hay muchas cosas que salieron de esos diálogos que tuve yo con esas personas que me decían, Gilberto, es que usted está tocando algo que esta sociedad hasta ahora no se ha organizado, de años 90. El tiempo libre, los sábados y los domingos, donde la gente rompe cuadrículas, ya no hay que cumplir horario, usted se puede levantar a la hora que quiera, usted no tiene que estar pensando en que hay que llevar los chinos al colegio, usted se rompe.
y usted está encontrando un escenario muy propicio para romper esos patrones y la gente le está llegando sin usted obligarla. La gente levantada desde las 4 o 5 de la mañana, un domingo que es día de dormir, a ir a hacer la plantoneada de Santo Jordán Villanueva, Santo Jordán Aratoca, hacer Morro Rico, Tona, hacer cascadas del Ensueño, cascadas de la parte alta de Sevilla, subir al páramo. La gente se levanta con un gusto porque saben que usted ya los envenenó, ya usted los tiene convencidos. Y entonces, es como una religión, uno sí, ve las fotos y son 100, 200 personas detrás claro, de este señor, claro. caminando, como dice la canción. Y yo me acuerdo que llegó el primer año y me dice, don Gilberto, se va a cumplir octubre y vamos a cumplir un año caminando este voluntariado de amigos que hace un año no nos conocíamos. ¿Por qué no lo celebramos? Yo le dije, pues ustedes son los que mandan, yo soy un pueblo, les dije yo así acordándome de Gaitán, ustedes son los que se les ocurre. Entonces me dijeron, pues yo soy socio de profesionales, yo puedo pedir el salón principal. Otra dijo, yo tengo una orquesta, otro dijo, yo tengo un poema, yo tengo yo no sé qué. Entonces ahí entre todos se organizó un comité y hablamos con el club nos dijo, bueno, por mesa vale tanto, les voy a dar 3 picadas por cada 10 personas, esas picadas que eran profesionales que eran tan ricas y yo no sé qué. Y se armó la primera gran fiesta, llevaron la familia, los 40 que caminamos, eso se completó una fiesta de 150 y muchas señoras, a ver mijo, yo quiero ver con quién es el que usted sale los domingos, a ver si es cierto que se va a caminar. Y claro, y encontró cantidad de gente y se dieron cuenta y mucha de esa fiesta, esa primera fiesta, motivó a muchas señoras y muchos señores y muchos hijos a decir, papá, yo quiero ir a caminar porque yo veo que ustedes hace un año no se conocían y ahora son una tercera familia, ¿no? Una familia que se desean y se preocupan y se añoran. ¿Por qué no vino Pacho? No, es que Pacho está por en Bogotá con el Festival Mundial de yo no sé qué, y yo no sé qué, el primero lo primero. Y y la gente añora, empezó a añorarse. Entonces, yo esa misma fiesta dije yo, esta vaina está muy solidificada, hay mucho sentido de pertenencia, hay mucho arraigo, hay como un principio de identidad de lo que es ser caminante. Y ese mismo día yo cité a 6 personas claves, 2 abogados, un contador, un experto en educación física y 3 guías de caminos. Hermano, el lunes próximo nos reunimos en la casa de la contadora y la contadora era ya un poquito más amiga mía, me dijo, listo, allá en mi oficina la orden y allá hicimos el Gran Sanedrín y ahí nació la Corporación Rastros de Santander. ¿Fue capaz de poner de acuerdo a los 2 abogados? Sí, pues el uno era más tinterillo que sí. Pero se pusieron de acuerdo y nos trajeron los reglamentos, estatutos, todo ese cuento. Gilberto, ya está listo todo, necesitamos que vengan y firmen 15, 12 personas, necesitamos esto llevarlo a la gobernación, personería jurídica, porque hay riesgos de que nos roben el nombre y listo. Y ese voluntariado se volvió jurídico y a partir de ahí nació la Corporación Rastros, que este año cumplió 30 años, ¿no? 30 años de Rastros. ¿Y en qué momento el primer gran encuentro nacional de caminantes? 10 años después. 10 años después. 10 años después, yo les venía diciendo… Sembrando la idea por todos lados. Sí, yo tenía amigos por Bogotá, por estudiar en Bogotá, por Medellín, por haber hecho el diplomado, por Cali, porque muchos de los docentes de Medellín practicaban en la subida al cerro de Tres Cruces. Y entonces yo empecé, entonces les dije, oiga, los llamaba por cacho, oiga, es que aquí estoy haciendo la asesoría del pabellón de ginecobstetricia del Valle de San José y el alcalde le acabo de decir que yo le dije así al alcalde, el alcalde no tenía ni idea que yo tenía un poco de amigos ya listos. Señor alcalde, si yo le traigo un poco de caminantes acá, usted me puede prestar la banda del pueblo, porque yo venía de la onda de los leones y los rotarios, que cada vez que hacían convenciones, ellos tenían una reunión de gabinete con unos protocolos, procedimientos parlamentarios y cuando hacían eventos en un pueblo, un día era tomarse el pueblo con un gran desfile, con todas las delegaciones. Y yo dije, señor alcalde, yo necesito hacer un desfile, necesito la banda del pueblo, necesito que me preste un auditorio, que en esa época no había, pues estaba empezando a aparecer el videobeam, pero era esto de pasar, ¿cómo se llama? De pasar las conferencias con celofán de plástico. Proyector de diapositivas. Proyector de diapositivas y de acetatos. De acetatos. Y de acetatos. Y entonces el alcalde me dijo, le tengo un proyector de acetatos. Y dijo, yo tengo uno de diapositivas, un Cabin 1000A. Y listo, yo se lo llevo de 30 diapositivas.
Entonces yo le dije, y todavía lo tengo, por ahí voy a hacer una exposición de esas diapositivas de esa época. Y resulta de que el alcalde, listo, arquitecto, diga para cuándo, y con mucho gusto aquí lo espero. Y yo dije, madre, ya el alcalde me dijo que sí, ahora voy a ir a buscar la clientela. Entonces llamé yo a los paisas, hay uno con los paisas y hay la ventaja de que usted le dice a un paisa, maestro, Pacho Centeno está invitando el martes 20 de febrero, lástima que no, ellos fueron los primeros que me dijeron, Gilberto, no hay por lo que usted va a decir, no lo van a transmitir por streaming, no lo van a pasar por, no, de pronto lo graban y venden la película o alguna cosa así, ¿no? VHS o alguna cosa así. Y resulta de que ellos fueron los primeros que me llamaron. ¿No lo van a pasar? Dije, no lo van a pasar. De todos modos, esos manes llegaron casi más de la mitad. De los 300 que logramos reunir, casi 150, 170 eran paisas. De resto me llegó gente de Ocaña que no conocía, me llegó la gente del Salsipué de Bogotá, de Santander se reunieron muchas personas. Y yo me acuerdo que yo había dicho que 5.000 pesos la inscripción, pero eso fue tanto el alboroto y tanto el agite y tanto el desfile, que cuando le dije yo a la señora de tesorería del Grupo Rastros, cobre la entrada, eso entraron todos de sopetón y por ahí como unos 30 pagaron los 5.000 pesos, se ahorraron, o sea, 150.000. No caminando, sino corriendo. Y la gran reunión, y todo el mundo pues, obedeciendo el protocolo. Ese día el padre de la parroquia de San Valle de San José nos bendijo, el alcalde estaba feliz, el presidente del consejo allá figurando, el personero, y eso se hizo todo un acto popular y eso fue todo espectacular. Y la cosa que más me llamó la atención como anecdótica fue que el INSI mandó una delegación. Fue este loco García, el que fue este aspirante al Consejo Bucaramanga del Instituto Nacional de Ciegos, llegó allá con una delegación, Jorge García, y llegó con una delegación y dije, y la primera vez que, madre, esto está tan bueno que hasta los ciegos venden. Y los ciegos nos acompañaron a las caminatas y fue algo que me llamó muchísimo la atención y se hizo el primer encuentro. Y en el discurso yo tuve, como dije, yo soy el dueño de la idea, yo soy el dueño de la propuesta y yo en agradecimiento a Antioquia, que fue la que me obligó o me dio la idea de masificar en Santander esto de caminar, esto quiero que el segundo encuentro se haga en Antioquia. Y los paisas se miraron la cara y dijeron, listo, lo hacemos en Antioquia. Y eso dio origen a OCA, Organización Caminera de Antioquia, y se hizo uno de los más recordados encuentros, que fue el segundo en Jardín. Y a partir de ahí… ¿Cuántos? Ya fueron, si en Valle fueron 300, ya ahí fueron 400. Y dije yo llegué a Jardín, dije yo, oiga, ¿y el siguiente? ¿Dónde lo hacemos? Porque aquí nadie se mueve. El de la idea soy yo no quiero que esta idea perdure. Entonces me encontré con los de Salsipuedes. Quiero darles las gracias a ustedes, la fundación más antigua de Colombia, casi 60 años, en esa época tenían como 40 años. ¿Por qué no hacen el tercero? Si la gente vota, listo. Y ya a mí me tocó, como hoy en día el presidente con el ministro del Interior, hablando senador con senador. Bogotá quiere, vota, Bogotá quiere, vota, Bogotá quiere, vota. Y llegó el día de la elección y todos, está la candidatura de Bogotá, organiza Salsipuedes. Votan, todo el mundo a pupitrazo limpio. Quedó Bogotá para hacer el tercer encuentro y lo hicieron muy bonito, le metieron Salinas y se hizo en Zipaquirá. ¿Cuántos van? Allí íbamos 3, pero en Zipaquirá ya no tuve… ¿Cuántos van a hoy? Hoy vamos, ahora se hace ahora en junio 27 a julio 1 en Doncello, Caquetá, se hace el 22 encuentro nacional. Y todo empezó usted poniendo a caminar a la gente sin haber conocido la ruta. Sin haber conocido el lugar, sin haber conocido… El alcalde estaba convencido que yo era un mercadero, que yo tenía a la gente ahí detrás y era simplemente que él dijera que sí y siempre hubo que hacer. Pero bueno, tuvimos la suerte de que, ahí sí como dicen muchos, como dicen de pronto en un diplomado, yo lo entendí, un diplomado que nos enseñaron sobre gobernabilidad y gestión pública. Decía, uno de los éxitos de saber llevar una gestión social es fomentar confianza, fomentar compromiso y generar reciprocidad. Una época que usted hacía caminatas también urbanas, ¿no? En Bucaramanga. Sí, bueno, cuando no había tanto… Una época en que el periodista Fabio Peña, del periódico Gente de Cabecera, nos dijo, Gilberto, hagamos unas rutas patrimoniales por Bucaramanga para conocer los barrios. Y invitábamos a un personaje del barrio. Le dije, mano, en Bolarquí yo soy muy amigo de la familia Mantilla, pioneros del primer ginecostetra que hubo en Bucaramanga. En el sector de
de las tres esquinas de los cuatro barrios, que es la 42 con 33. Ahí nace Mejoras Públicas, nace Álvarez, nace Cabecera y hacia abajo nace Sotomayor. Es la esquina donde nacen los cuatro barrios. Entonces tuvimos la suerte de que reuní amigos que vivían en ese sector y nos guiaron. Yo me acuerdo que ese día dijo el alcalde que se pegaba, Bohórquez, dijo, yo quiero ir a conocer el sector y ese día el alcalde le iba sacando la piedra conmigo porque yo llevaba el megáfono, iba por todo el barrio, vengan, salgan, estamos en la ruta patrimonial por el sector de Cabecera, el alcalde está conociendo el barrio. El alcalde me dijo, no diga eso porque están pensando que es que yo no conozco la ciudad. Y esa fue una de las anécdotas que yo tuve en esa caminata. Y se dejaron de hacer. No, yo vi que en diciembre había organizado usted un recorrido por aquí, por el casco histórico. Sí, los ediles de Cabecera, que son amigos, tuvimos la suerte de que uno de los ediles es muy amigo mío, el que más votos sacó, que fue el profesor José Vega. Me dijo, arquitecto, yo quiero que usted me ayude a guiar unas rutas porque ya ahora que me voy a posesionar, quiero que conozcamos la comuna. Y hicimos rutas por la comuna. Okay. Yo vi esa experiencia de los recorridos urbanos en Quito, en Lima también, en Ciudad de México, hay esa experiencia, y cuentan la historia de las edificaciones, de las calles, de hechos históricos o anecdóticos que hayan ocurrido, y es extraordinaria, es una cosa que de pronto sería una gran idea, bueno, si terminan de arreglar este pequeño casco histórico que tiene la ciudad, pero sería interesantísimo hacer en este contexto, ¿cierto?, un recorrido guiado, didáctico, que además active la cultura de la zona. O sea, este sitio está activado, pero que active, bueno, el Teatro Peralta está desactivado. Pero hay muchas edificaciones, ¿cierto?, que tienen su historia, y caminar, imagino yo que va a ser delicioso, todavía no lo es, pero lo será, y es una buena cosa para… Sí, la última experiencia la tuvimos con Armando Martínez Garnica, que tuvimos la suerte de tener semejante profesor y semejante guía. Claro. Y le dije yo, la citación la hizo Otto Cala Ardila de la Sociedad de Arquitectos con Iván Acevedo Gómez, que estaba aquí. Iván vive en Barcelona, pero él fue del taller de arquitectura de Bucaramanga en la alcaldía de Rodolfo Hernández. Y le propusimos, entonces le dijimos, pues hermano, invitemos a Armando Martínez Garnica. Y qué ricura salir desde el Parque Bolívar, donde nos explicó el escultor, el por qué el monumento, por qué es el único monumento donde Bolívar está sentado, qué simboliza la dama que está atrás, la característica, luego hice la forma del parque, luego hablamos de la historia del Colombo americano, la historia del primer Barbilla, atravesamos, llegamos por la 36, la historia del Club del Comercio, la historia del bronce, de la escultura de lo que es hoy en día el General Santander, cómo entró, por dónde entró Río Lebrija, por donde lo trajeron a Bucaramanga por pedazos en mula, bajamos por la 35, nos explicaron las famosas esculturas de la pabellón de carnes, el origen de los pasajes, el pasaje, quién es Aurelio Martínez Mutis, quién fue Cadena, el pasaje Cadena, y luego seguimos descendiendo hasta coger la calle del Comercio y rematar en la Plaza Galán, y luego rematamos en la Casa Bolívar, y realmente es una experiencia muy valiosa que de pronto pues, se puede hacer en todas partes, ¿no? Yo la tuve también aquí con un rector del Colegio Andrés Páez de Sotomayor de la Joya, que me regaló 2 horas el primer semestre de quinto y sexto, o 10 y 11, y tuvimos oportunidad de la cátedra Bucaramanga, pero partiendo de la formación, un pensum que yo me diseñé partiendo de que el protagonista es el alumno, y se hizo una charla muy interesante, los alumnos daban la cátedra. Luego rematamos, los padres de familia consiguieron un bus y se remató el semestre con un recorrido por todo Bucaramanga, donde se habló la historia del obelisco, la historia del Parque Romero, la historia del cementerio particular, el cementerio católico, el cementerio de los suicidas, la historia de las chorreras de Don Juan, la batalla de la Puerta del Sol, la caída del primer avión en Conucos, la historia de la Casa del Diablo, la historia de las casas donde Esperanza Gallón se hizo el primer estudio fotográfico antes de bajar a Cartagena, las casas del barrio El Prado,
la historia de la UIS, la historia del Tendo. Bueno, eso fue todo un recorrido bellísimo y los pelados, pues yo no volví más por allá porque el rector lo cambiaron y eso era simplemente voluntades de personajes que estaban en esa época, ¿no? Armando contó toda esa historia. No, el recorrido, lo de Armando fue lo del Parque Bolívar, Ah, pero Parque Bolívar, sí. después me Es que salió… Armando ya no está Sí, para ese recorrido tan largo. sí, sí. Pero esto ya fue Armando es una persona muy querida y esto sí entrañable. fue una propuesta aprovechando que el rector del colegio Andrés Páez de Sotomayor de la Joya era amigo mío, ¿no? Vale, algún día tendremos a Armando acá. También tiene muchas cosas que contarnos. Dejémoslo ahí, porque viene la tertulia con el público. El público, ahora el micrófono es de ellos, ¿cierto? Y ustedes para ellos. Yo simplemente soy un acompañante. Muchas gracias, Gilberto, por haber A aceptado la usted muy invitación. amable por invitarme. Micrófono abierto para compartir con nuestro invitado. Tiene más historias, pero ya las veremos por allí en otro escenario. Hoy Gilberto es nuestro presidente nacional de Caminantes de Colombia, pero también aquí tenemos el grupo Caminos Reales de Colombia. Entonces, para que nos cuente cómo de rastros pasaste a ser Caminos Reales de Colombia. Pues la historia es así, en el año 92 nace el voluntariado Rastros de Santander. 10 años después nacen los Encuentros Nacionales de Caminantes, 2002, 92, 2012. Caminos Reales nace casi 10 años después, a raíz de una madurez, porque ya nosotros llegamos de que ya Rastros era autónomo. Ya no necesitaba padrino, ya era autosuficiente. Y nace Caminos Reales como una especie de liberación de romper de pronto porque Rastros es un ejemplo a nivel nacional por ser un grupo jurídico, reglamentos, con estatutos y todo. Y nosotros los que decidimos decir, mano, ya esto ya llegó a mayor de edad Rastros, ya los papás debemos dejar libre al hijo. Y entonces decidimos los que nos salimos decir, mano, de todos modos sigamos caminando como personas solas y nos encontramos varios amigos, muchos de Rastros, y creamos el grupo Caminos Reales. Yo le dije, pues llamémonos Caminos Reales porque sin querer nos estamos identificando con un patrimonio material que tiene Santander y qué bueno que un grupo se llame así. Y a partir de ahí nació. Y 10 años después, en el 2022, estamos creando el grupo latinoamericano de caminantes. Ya tenemos un grupo en la página web donde ya tenemos integrados caminantes de Ecuador, caminantes del Perú. Ahora que hubo el encuentro de Confetour en el Hotel Holiday Inn, vino una delegación de Cuba que está fomentando caminatas por Cuba y dijeron con mucho gusto métame en ese grupo y ya se acaban de unir, ya tenemos casi 9 personas y prácticamente cada 10 años está apareciendo otro tipo de voluntariado y el gran objetivo es ver cómo esos líderes que nos estamos formando de pronto consolidamos con algo que de pronto Otto Cala, Iván Acevedo, Jaime Higuera, que está aquí presente, y muchos arquitectos están luchando por rescatar los pueblitos coloniales, la arquitectura en tierra, la arquitectura ancestral, algo que es parte de nuestra identidad. Y es si usted ve a Jaime Higuera andar a cualquier parte del mundo, inmediatamente lo identifican no más por sus orígenes y por su formación y por su cultivo de identidad. Eso es algo que se siente uno, que lo lleva uno aquí adentro. Y de pronto yo con los caminos, de pronto lo podemos mostrar y de pronto ese fue el nombre que le pusimos para llevar de pronto en algún título algo que representara los caminos reales de Santander, ¿no? Gilberto, retrocediéndonos en el inicio de su conferencia, cuando yo era muy joven, ¿por qué todo el mundo llamaba al colegio El Caldas el colegio de los vagos? Después de que lo oigo hablar a usted y que estudió en El Caldas, yo no lo sabía, y veo esa comparación entre la imagen que siempre tuvo El Caldas. Yo me acuerdo, yo fui muy amiga de Uto, que fue el papá de don Carlos, y yo decía, bueno, pero si don Carlos tuvo un hijo tan deschavetado, ¿por qué no logró que ni si su propio hijo fuera estudiante del Caldas? Y Uto me decía,
Ruth, es que yo nunca cuadré en el esquema de mi papá. Mi papá era rígido, era estricto, era madrugador, era juicioso, y yo era todo lo contrario. Entonces ahora cuando usted hace la comparación de que es alumno del Caldas, yo dije, pero ¿cómo así? ¿El Caldas no era el colegio de los vagos en Bucaramanga? Sí, Entonces, esa ese era imagen, el apelativo, ¿no? esa imagen, por eso Pacho me preguntó al Sí. principio, pero ese era un colegio de caché. Le dije, no, de pronto no de tanto caché, porque había mucho repitente, había es que mucho usted lo indisciplinado, dijo. Sí. había mucha gente, porque yo me encontraba, ¿usted por qué viene? ¿Usted por qué está acá? No, es que yo vengo de La Salle. Yo perdí 2 años, no logré pasar segundo, llegué a tercero, álgebra, no me pasan en álgebra. Y entonces yo me encontraba muchos repitentes y llegó la ola esa de los años 68, el famoso mayo del 68, y nosotros ya empezamos en esa onda del movimiento rebelde, todo eso incidió acá, ¿no? No a la guerra, sí al amor y todo ese cuento, y esa generación, especialmente la generación de nosotros, cayó en eso, ¿no? Entonces, de pronto ahí entra, ahí se unió a eso, pero por lo menos del curso mío, cuando hubo la primera feria de la ciencia aquí en Bucaramanga, que la Secretaría de Educación organizó, el primer ganador fue el Instituto Caldas y el primer ganador, y con un trabajo que presentó Uto, ¿no? Hay que verificar esa información, ¿no? Los amigos del Tecnológico, Salesiano, Santander, tenemos dudas frente a eso. Sí, cuando uno lee la historia del Instituto Caldas, empieza a encontrar muchas cosas que concatenan de pronto con todo eso que usted está diciendo, ¿no? Los fundadores, los pioneros, los que patrocinaron la idea, esos educadores que en el pleno proceso bipartidista iban quedando desempleados, hablan con políticos, hablan con inversionistas, y sale la idea del colegio. Prácticamente es producto de un momento histórico que vivía en esos momentos Colombia, ¿no? Y es cuando nace el Instituto Caldas con una visión muy abierta, con una formación muy abierta, pero cuando uno lee la historia del colegio entiende esas raíces, ¿no? Gilberto, Mauricio Laya por acá, los Mauricio. saluda. Mauricio Laya, muy bien. Gilberto, yo también alguna vez estuve acompañándolos a ustedes en el tema de las caminatas, y ya yo no camino, ya no estoy dedicado a los pajaritos, pero cuando caminaba uno tiene sus clasificaciones y uno dice, esta ruta yo no la vuelvo a hacer, no la repito ni por la madre. Yo recuerdo, por ejemplo, la ruta de abajo de Pescadero para subir hasta la finca de la Mesa de los Santos en la hacienda Carrizal. Carrizal. El Carrizal. Esa ruta yo no la vuelvo a hacer ni por la madre. Para usted, ¿cuál es la ruta que dice yo no la vuelvo a hacer ni por nada del mundo? Lo que pasa es que yo siempre he dicho que ayer leí una frase de yo no sé quién era que decía, los paisajes no han cambiado, lo que ha cambiado es la manera de vivirlos, la manera de verlos, ¿no? Y yo siempre que bajo a Jordán y subo, yo siempre digo no vuelvo a venir por acá, pero esa ruta a mí va como en la sangre. Mi papá era de Cepitá. Y mi papá siempre hablaba de sus famosos correrías, de subir a Chiflas, de subir al alto de Laguna de Ortices, de arriar ganado. Y yo ahora lo veo desde otro ángulo. De pronto mi formación, haber trabajado en salud, haber hablado con estos psiquiatras, luego con mi problema de azúcar, que tengo que bajarle al azúcar, y que me doy cuenta que la actividad física influye mucho. Yo tengo un hermano que es licenciado en educación física, aquí está presente, que es Nicolás. Él le habla mucho de la fundamentación de lo que es la importancia del deporte para la mente, cuerpo y espíritu. Y yo siempre he asumido que no hay ninguna caminata que me diga no vuelvo más. Puede que de pronto en el momento, como cuando usted tiene una especie de salida neurológica, y se desahoga y diciendo es que aquí en esta casa no me quieren, yo soy un cero a la izquierda y yo no sé qué, pero usted después como que al ratico dice, no, aquí sí me quieren, yo no soy un cero a la izquierda, y realmente, y así me pasa con muchas caminatas. Y yo lo que sí me doy cuenta es que a medida que van pasando los años, ahora que no hice Santo Jordán Villanueva, sino hice Jordán Villanueva, me di cuenta de que ya la montaña le dice a uno, ya no ande tan acelerado, ande pausado, lleve buenos víveres, maneje la calma,
disfrute el paisaje, haga contemplación, que es lo que tanto de pronto usted hace. Yo me acuerdo que una vez Mauricio me decía, cuando hicimos la caminata de Aratoca arriba a Laguna de Orteses, Mauricio se paraba, veía un árbol barrigón y era tomarle fotos por todos los ángulos. Y yo le decía, Mauricio, andemos. Dijo, no, mano, yo soy de los que vengo es a contemplar, yo no vengo en plan de decir, si hay que dormir esta noche en el río, duermo en el río, si hay que dormir en Laguna de Ortices, duermo en Laguna de Ortices, pero yo vengo enriquecido por esto. Y de pronto la naturaleza, y me lo acabó de corroborar el médico Jaime Calderón con su conferencia de vitamina N, donde él habla de que definitivamente la naturaleza es clave para uno realmente seguir viviendo y entender lo que es el diario vivir. Y a medida que uno va envejeciendo, es cuando uno empieza a darse cuenta de que esos contactos siempre los debió haber tenido, siempre los debe tener presentes y a futuro siempre los debe estar en contacto, ¿no? Buenas noches. Soy Nicolás Camargo, hermano de Gilberto. Yo he tenido la fortuna de conocer a Gilberto un poquito más que ustedes. Y entonces le quería hacer una pregunta. A raíz del conocimiento que usted ha tenido con la parte de salud, la parte de arquitectura y el nuevo ámbito que ya lo tiene trazado hace más de 30 años con las caminatas, ¿esto lo motivó a usted a salir del país, conocer otras rutas? ¿Y cómo maneja esa parte para las personas que estamos jóvenes, mayores de 60? Desde el punto de vista de salud, ¿qué recomienda también? Gracias. Bueno, pues de las recomendaciones que uno hace cuando uno viaja, yo creo que yo sigo con la misma fórmula. Perderse es aprender. Mientras uno tenga un norte, no tiene por qué tener riesgo de perderse, ¿no? Hay veces dicen que no importa que la ruta tenga piedras, tenga obstáculos, eso es el camino, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando uno va al camino de Compostela, de las cosas que más uno se maravilla es de esos diseños urbanos medievales, diseños con formación. Los urbanistas eran muy dirigidos por los militares para hacer manejos de ingresos a la plaza principal, en diagonales, en laberintos, y muchas veces uno se pierde en esos pueblos. Uno termina dando vueltas y vueltas y vueltas. Pues muchas veces aprendimos de pronto en esto de las caminatas, aprendimos a tomar muchos puntos de referencia, ¿no? De pronto se acuerda uno de Colón y las carabelas, ¿no? Que ellos se guiaban en la noche por las estrellas, ¿no? De pronto aprendimos a valorar las montañas, los picos, empezamos a darnos cuenta de que muchas de las rutas tienen su guía, tienen su manera de llevarlo, y es muy difícil que uno se pierda, ¿no? Mientras uno tenga ese sentido, y eso me lo han enseñado las caminatas, ¿no? Yo jamás me he perdido, y por más que no he hecho las rutas, cuando llego con cantidad de gente, de todos modos hemos salido adelante. Y este reto de haber creado la corporación Rastros con 2 abogados y con esa gente que les dije, y saber que ya hoy en día la corporación tiene 30 años, yo ya no soy de Rastros, me invitaron el año pasado a la fiesta en noviembre, y realmente me da a entender que ese tipo de estrategia que yo he llevado en mi vida ha funcionado y ha servido para que muchas personas hayan encontrado en el caminar. Y lo más maravilloso cuando uno sale es saber que todo el mundo está buscando el caminar, y más los que pasamos de los 50 o de los 60, están encontrando que en el caminar es una manera de poder untarse de pronto de algo que no pudo llenar cuando joven por esa cuadrícula urbana, que no había tiempo de bañarse en un río, de subir a una montaña, de bañarse en una cascada. Y ahora, qué bueno que todavía podemos caminar, qué bueno que llevamos estilos de vida saludable, qué bueno, Señor, que nos ha dado salud, ¿no? Ayer murió un ministro que dicen que era un ministro, una eminencia, pero el hombre murió de un problema cerebral y uno duele porque murió de casi de 60, 63 años. Y ya nosotros, los que estamos llegando a los 70, pues nos sentimos como muy bendecidos, saber que todavía podemos hacer Santo Jordán Villanueva, saber que podemos hacer todavía travesías como la de la Virgen de Guadalupe. Ya nos estamos preparando para volver a Compostela,
y tenemos esos retos, la cuestión física, la cuestión mental y el deseo, y no solamente es estar bien. Deje cuenta los discapacitados de Santander que son famosos en el mundo, campeones de natación en las Olimpiadas, ¿no? Buenas noches. Quiero felicitarlo, doctor Camargo, por ser el pionero del sudor. Y como usted lleva décadas caminando, no caminatas urbanas, sino campestres, yo quisiera preguntarle si usted cree que el deterioro ambiental del universo ya no tiene reversa. Los polos se están descongelando, los ríos están contaminados, la capa de ozono ha desaparecido. ¿Usted ha visto eso y cree que no hay reversa y que estamos condenados a la destrucción en 50, 60, 100 años? Es Gracias. una pregunta como para un científico, ¿no? Y yo en estos momentos lo único que se me ocurre decir es que todavía hay naturaleza virgen, todavía hay bosques silvestres, todavía encuentra uno bosques primarios, todavía uno encuentra palmas jurásicas. Yo pienso que todavía se puede salvar el mundo a través de… Yo soy una opción, ¿no? Otra puede ser saberes, educación cultural. Pero a mí me ha gratificado mucho haber leído a Frédéric, el francés Gros, donde él habla de que el primer gran acto es… Hace 30 años el mundo estaba contaminado. Yo tengo la colección de Salvat, de esos mililibritos que ellos sacaban, y yo leía desde el año 90, el mundo se está deteriorando. Pero yo pienso que con haber creado este ejército de gente que de pronto no era científica, pero a través de llevarlos a caminar, muchos se han vuelto más cultos en saber manejar los desechos, se han vuelto más cultos en saber alimentarse, llevan más su recipiente para reutilizarlo, ya no piden tanto desechable. Esa cultura que hemos sembrado los caminantes y la hacemos cada vez que hacemos un encuentro, porque esa pregunta que usted me está haciendo en los encuentros nacionales sale y se hace la famosa cesura social, y los mismos alcaldes están sintiendo. 4.000 personas nos vamos a reunir en Doncello este año. Ahora en Abejorral nos reunimos 3.000, y de las cosas que más le impresionó a la gente de allá era que pensaban que esto era como una feria de esas paisas, llenas de aguardiente, llenas de riñas y llenas de peleas. No, a las 8 o 9 de la noche la mayoría de los caminantes estaban dormidos porque había que madrugar a caminar. O sea, ya hay una, no sé, Pacho, usted que es experto en teología, ¿cómo se llama eso? Cuando un pastor logra que su rebaño ya tiene claro, ya piensa igual que el pastor, o el pastor piensa igual que su rebaño, y ya la gente tiene una conducta. Entonces yo pienso que mientras estos ejércitos de voluntariados estemos todavía sobre la tierra, todavía hay salvación, todavía el mundo se puede salvar, todavía esos bosques se pueden proteger. Hemos sembrado más de 10.000 árboles en nuestras rutas. Hay mucha gente que se impresiona cuando hay un señor que va con 2 apoyos aquí en los brazos, y él camina caminatas cortas, y cuando él llega a los pueblos, mucha gente le dice, hay señoras, una vez vimos una señora en San Vicente, el señor llegó a las 6 de la tarde con sus 2 muleticas y empujándose, iba con la señora y su morral, y una señora le decía a otro, mire, usted que está sano y camina bien, y mire de dónde viene, y usted ni siquiera hace ejercicio. Entonces pues, es como sin querer el caminante está mandando un mensaje. Y yo pienso que esta generación tenemos la suerte de que el mundo, mientras haya la voluntad y mientras haya liderazgos o mientras haya cultivo de saberes y de pronto cultivo de conocimientos y a través de la práctica, porque hay mucha gente que no entendía de dónde nace el agua, qué son los frailejones. Mucha gente no entendía por qué todavía Mauricio Laya va a Encino y disfruta del avistamiento de aves. ¿Por qué no los han corrido? Es cuando uno comienza a entender que todavía esta generación está viviendo y está dejando una huella de que se puede seguir. Ya mi hijo, ya su nieto, al nieto ya lo tiene caminando. Entonces yo pienso que es un buen ejemplo
que se viene de generación en generación dejando por parte de este rebaño, ¿no? Pero que nos toca una lucha grande, nos toca una lucha grande contra otros. Yo me acuerdo una vez que estaba yo en plena conferencia y me dice un pelado que de pronto no sé qué religión era, y me dice, eso, señor Camargo, no se ponga a luchar contra eso. Ya viene el diluvio universal. Pero yo, perdón, hay una respuesta de un comediante famoso norteamericano que se llamaba George Carlin, que tiene un monólogo extraordinario sobre eso de salvar el mundo. La conclusión a la que llega final, después de una exposición larga y divertida, es que el mundo no necesita salvarse, que alguien lo salve, él se salva solo. El que necesita salvarse es la humanidad. El mundo un día, perdóname la expresión, pero aunque muy santanderiana, se arrecha y ¡fum!, desaparece todo lo que hay, y todo lo que hay no vuelve a existir, salvo lo que quiera el planeta que exista nuevamente, y se regenerará y volverá a haber árboles y volverá a haber agua, porque eso está en el universo. Eso no desaparece, se transforma, se esconde, se mimetiza, se vuelve otra cosa, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros, hay que reconocerlo, amigos y amigas, somos una plaga depredadora de los recursos naturales, no tenemos conciencia de hasta dónde tenemos derecho o hasta dónde necesitamos tomar esos recursos para generar trabajo, riqueza, necesidades satisfechas, etcétera. Pero el planeta un día ya se deshace de nosotros, se sacude así. ¡Fum! ¡Fum! Entonces, al ciudadano, este ciudadano de grandes urbes, el campesino tiene otra lógica, ¿no? No siempre, también es depredador. Lo que le interesa es esto, es un tapetico así, frente a su casa, ojalá cerca de la puerta, verde, ojalá natural, ¿no? Como el de los campos de golf, preferiblemente, ¿no? Que no tenga maleza, ¿no? Que se cuide solo, ojalá, ¿no? O que no me cueste tanto cuidarlo. Y 2 maticas al lado, sí. Una retícula que me haga sentir bien cuando yo entre a mi casa, que me haga sentir bien cuando salga. Esos 2 momentos los necesito en mi vida. Pero los bosques ya, ellos se salvarán. Buenas noches. Don Gilberto, hace como 3, 4 años empecé una investigación de caminos reales. Mi pregunta es sobre caminos reales. Que va desde Arcabuco, en Boyacá, y termina en La Palma. En La Palma, y de ahí coge para… La Palma es un caserío, y de ahí termina en Gambita. Y lo recreé con personas de la región, mi abuela es de la región, entre esos mi abuela. Hace 2 años tuve la oportunidad de conocerlo a usted y me dijo que lo había recorrido. Entonces, bueno, ese lo tengo claro, ¿no? Porque tuve la oportunidad de ir a la región y establecer los puntos. La pregunta mía es la siguiente: con los caminos reales, aparte de caminarlos, ¿se está haciendo una especie de estudio o de análisis para recuperarlos, marcarlos en un mapa, hacerle una trazabilidad histórica, de pronto, no sé, documentarlos? Porque necesitamos esa información. Sí, ya hemos sacado 2 libros. La Corporación de Turismo sacó en el 96 ese camino. Sacó Arcabuco, La Palma, Gambita. Nosotros ahora, la gobernación, hace 4 años, la gobernación ordenó y nos llamó para que hiciéramos una actualización de ese inventario. De ese inventario, pues hicimos la parte que corresponde a La Palma con Gambita, que es sobre todo analizar el empedrado, las características, y darle mucha importancia al método constructivo y a la arquitectura e ingeniería que tiene el puente del Salto sobre el río Gambita. Eso es emblemático. Tan pronto nosotros socializamos ese libro, porque hicimos un lanzamiento aquí en Santander, ahora que se quiere hacer en Bogotá, el lanzamiento de ese libro, el cual si quiere ahora me da su WhatsApp para mandarle el libro. Estamos en la segunda parte. La segunda tarea es hacer esto de la parte pedagógica, ¿no? Los primeros depredadores, destructores de caminos son los alcaldes,
que ellos en campaña pues prometen carreteras, prometen que el campesino tiene que sacar el producto y por lo general se van es por los trazados de donde van los caminos, ¿no? Entonces, el primer recomendación del libro es formar alcaldes, formar concejales, crear los acuerdos para que se incluyan, se declaren bienes de carácter municipal, cultural y se incluyan en los POT o EOT. Se haga la trazabilidad con el Agustín Codazzi y con las demás instituciones que tienen que ver de acuerdo a la ordenanza. Ya le cobija la ordenanza 021 del 7 de septiembre, que no solamente habla de cultura, también incluye turismo e incluye salud. Y fuera de eso, todo lo que va paralelo a eso, ¿no? Que va el manejo del ocio, ahora por ley 50 se quiere que las nóminas de las empresas de trabajadores utilicen los caminos como estos, una vez sean declarados por parte del ente municipal, para que sean escenarios para la práctica del fomento de esas actividades. Entonces, la primera tarea que hay que hacer, y ya estamos haciendo el borrador, y lo vamos a presentar a la gobernación, es taller de capacitación para entender el valor patrimonial. Ahí entra también lo que está haciendo Jaime con respecto a la arquitectura en tierra. Este puente, el Salto, es totalmente tapia pisada, es totalmente puente en madera, con cubierta, pues hoy en día, antiguamente era en teja de barro, hoy en día está en teja de zinc, pero el objetivo es recuperar ese tipo de arquitectura y que va paralelo al camino. Cuando uno lee Emilio Arenas, en el 7 leguas, Emilio habla de que las rutas tenían, de acuerdo a las jornadas y de acuerdo al tipo de vehículo, tenían una serie de lugares de dormida, de media jornada y de jornada completa. Esas rutas prácticamente hacían la hermandad entre asentamiento, camino, media jornada, dormida, camino y así sucesivamente hasta llegar a Bogotá. Hoy en día la gente muchas veces se pregunta ¿por qué los pueblos de Santander, el camino antiguamente de Socorro a Barranca iba por ese sector? Yo no entiendo por qué lo hacían por allá, por qué no lo hacían por donde lo hacen hoy, porque en esa época existiera mula, no habían camiones, no habían carros y el camino salía, dormía en el Socorro, almorzaba en Palmar, dormía en Galán, almorzaba en La Fuente, dormía en Zapatoca, almorzaba en Betulia, dormía en San Vicente o en Marta y así sucesivamente hasta llegar a La Colorada. De ahí para arriba seguía lo mismo. Salía de Socorro, almorzaba en Palmas o Guapotá, dormía en Guadalupe, San José de Suaita, dormía en Güepsa, Cite, Puente Real o Puente Nacional, Saboyá, Chiquinquirá y así sucesivamente. Cuando aparecen esas rutas de la economía es cuando uno empieza a entender que hay hermandad entre asentamientos, arquitectura de asentamientos y caminos. Es más, hay un marco legal en el año 1800 donde se habla de que la calle que conlinda, que es la prolongación en el pueblo del Camino Real, se llamará la calle real. Y eso es una característica que se ha visto en muchos lugares, ¿no? Esa es toda una historia que hay sobre la movilidad y todo lo que redunda en un medio que de pronto aparentemente es pasajero ante esa política que había de colonización, de dominación, visión política, visión económica, la presencia de la bestia, después aparecen las carreteras, la presencia del camión, pero todo obedece a todo un análisis de lo que ha sido la movilidad humana y que se entiende a través del tiempo, ¿no? Y los caminos son una fase de esa movilidad. Hoy en día pues ya estamos hablando de la comunicación virtual, ya se habla de la IA, que ya es otra cosa, pero es un proceso de entender. Nuestro cuerpo está diseñado para ser móvil, por eso en un centro vida que me contó Albeiro Vargas, aquí el Ángel del Norte en España, le decía, allá ellos tienen un lema, quietud es morir, moverse es vida. Y es un lema, nuestro cuerpo está diseñado para movernos, nuestro estómago está diseñado para estar en movimiento, nuestro cerebro funciona mejor si usted todo este cuerpo se funciona, si usted tiene, como cuando uno construye un edificio con buenos cimientos, con buenas patas, si usted tiene buenas piernas bien fundamentadas, bien cimientos, pues lo más seguro es que este cuerpo se va a sostener, ¿no? Y es toda una historia donde ya uno hace un análisis de la anatomía del cuerpo, la movilidad del hombre, en la ruta del mundo y después entiende uno la movilidad planetaria, ¿no? El cosmos se está moviendo y 24 horas pertenecemos a una dinámica que no sabemos cuándo se va a parar, ¿no? Bueno, para cerrar una pequeña historia que es de verdad, ¿no? Que está en los archivos.
El Camino Real pasaba por, salía de Girón, Patio de Brujas, La Mano del Negro, el Pie de la Cuesta, la Mesa de Céridas, bajaba a Jordán y subía a Macaregua y ahí echaba para allá, ¿cierto? Cuando hicieron la carretera Bogotá-Bucaramanga, ¿cierto? Los jordanenses, porque habían visto pasar todo el comercio del virreinato por ese lugarcito, que no era la gran cosa, pero ellos se sintieron ofendidos. Supongo que el señor Ferreira, el famoso señor Ferreira de toda la vida que gobernó, o la familia Ferreira que gobernó Jordán. Entonces le hicieron el reclamo cuando inauguraron la carretera o presentaron el proyecto, no recuerdo la fecha exacta, al presidente Carlos Lleras Restrepo. Y le dijeron que por qué la carretera Bogotá-Bucaramanga no iba a pasar por Jordán. ¿Sí? Sí, por ahí había pasado la historia, había pasado el comercio. Y Carlos Lleras Restrepo le dijo, me sale más barato sacarles el pueblo a la carretera que pasarles la carretera por el pueblo. Y donde manda capitán, no manda marinero.